Muchas gracias. Quiero agradecer al director del departamento Sanyar Lagos y a Diego Mundaca por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con ustedes y poder compartir algunas ideas de algunas investigaciones que he podido realizar en este último tiempo, entendiendo el ánimo de esta escuela de verano y de este encuentro multidisciplinario para poder entender el peso específico que ha tenido la salud mental en nuestro país, en América Latina. La psiquiatría, me atrevería a decir, es un objeto bastante interesante de seguir investigando a través del tiempo y poder entender desde el presente el devenir desde el pasado el devenir hacia el presente. Es decir, cómo, a propósito de la larga duración que decía Diego, las cosas que queremos resolver hoy día, hay muchas personas en el pasado que ya las pensaron, pero nosotros no tenemos ni una idea de eso. Es decir, han habido en este país específicamente fundación de consejos, instituciones, asesorías, comisiones, que quiero repasar con ustedes algunas de ellas, algunas estrategias que se van repitiendo a través del tiempo, así como el ángel de Benjamin, y se sigue muriendo la gente y viene otro que inventa la misma historia que otro ya contó, y es muy interesante eso como fenómeno de represión, podríamos decir en términos freudianos, de las cosas que se van olvidando y las cosas que se van supuestamente inventando. Hace algunos años, ya un par de años, publicamos un par de libros con algunos colegas de una red latinoamericana de investigadores. Uno sobre la higiene mental. Esta jornada es sobre salud mental, que es un concepto posterior al de higiene mental, ¿no? El higienismo del siglo XIX, con toda su potencia urbanizadora y que impulsó movimientos de modernización, en algún minuto se preocupa de lo mental, especialmente en la producción de horizontes sociales del hombre, ¿no? Es decir, la maquinización de la sociedad, la tecnificación de la industria tiene su correlato mental donde, si ustedes leyeron, por ejemplo, a Benjamin Coriat, que se llama El taller y el cronómetro, en algún minuto dice el hombre tiene que empezar a trabajar bajo la presión del reloj, y películas como Metrópolis o Chaplin con tiempos modernos que la máquina se empieza a tragar al sujeto, tenemos la idea de que la tecnificación tiene su correlato de sujetos que tienen que estar fuertes mentalmente hablando. Y ahí viene la idea de las preguntas de estos sujetos, que ¿de dónde viene la enfermedad mental? La enfermedad mental es alguien que nace enfermo mental, es decir, toda la historia que ustedes a lo mejor han escuchado hablar y conocen a propósito de la eugenesia, ¿no? Es decir, la enfermedad mental es el producto de genes o familias degeneradas que cada cierto tiempo empiezan a mostrar dosis cada vez mayor de locura, mayor gravedad. Y de ahí viene el coqueteo con la esterilización como mecanismo de control, el fascismo ligado con nazismo, e ideas que en algún minuto se empiezan a hablar como la necesidad de un certificado prenupcial de matrimonio. O sea, si la gente se va a casar, tiene que venir el médico a decir, bueno, mire, usted no tiene ascendencia ni alcohólica, ni hay prostitución, no hay criminalidad. Ah, bueno, y ahí somos compatibles para después amarnos eugenésicamente, ¿no? Y ahí viene la idea de que la biologización de la enfermedad mental es una vertiente. Y luego de eso aparecen las discusiones sobre el ambiente. Eso es muy posterior, ¿no? El neolamarquismo trae la idea de que es necesario empezar a preocuparse del ambiente donde los niños nacen, donde se crían, y ahí está la idea del peso de la crianza y la infancia. Entonces, higiene mental es un concepto, y con Ricardo Campo, un colega español, que trabaja con otro colega importante que se llama Rafael Huertas en el CSIC de España, publicamos este libro que se llama Higiene Mental, Psiquiatría y Sociedad en Iberoamérica. Y el mismo año, estábamos productivos, la pandemia dejó una producción intelectual interesante, publicamos este otro libro que se llama De manicomios e instituciones psiquiátricas, ¿no? Experiencia en Iberoamérica en los siglos XIX y XX, con Andrés Ríos, que es desde México, un historiador de la UNAM que ha producido bastante con respecto a los hospitales mentales de América Latina. Y acá quiero poner énfasis en un horizonte que los médicos y la sociedad local y de América Latina en distintas partes buscaron, que es la entrada a la modernidad, ¿no? La entrada a la modernización de la medicina. Grandes esfuerzos, ¿no? Estábamos hablando recién a propósito del peso Foucaultiano que los historiadores muchos tenemos, digamos, ¿no? Es decir, ya. Entonces Michel Foucault y la biopolítica y el peso del psiquiátrico, digamos. Pero en América Latina estamos distantes de eso, hay que decirlo.
Por eso algunos historiadores hemos tomado distancia de los principios Foucaultianos, porque uno ya sabe lo que va a encontrar. Ustedes saben que si uno lee Foucault, va a las fuentes y mira biopoder. Va a las fuentes y entonces hay, qué sé yo, hegemonías, digamos, construcciones de ¿cómo? ¿Alguien me ayuda? Mentalidad, etcétera, ¿no? A propósito del control del Estado. Nos alejamos de eso y el papel del médico en América Latina es bastante relativo. No tiene el peso, no es el personaje como lo describe Foucault. Es más bien periférico, los que gobiernan son las sociedades de beneficencia, no es consultado, digamos, cuando se hace historia del manicomio en Santiago se habla de Lorenzo Sacié, pero Lorenzo Sacié iba una vez a la semana al psiquiátrico, digamos, no es que estaba muy pendiente de lo que pasaba con los enfermos. Y en ese punto es necesario volver, ha sido necesario volver a estas historias y ver cómo la administración comparte también dos visiones que son muy interesantes. En América Latina, rápidamente, la teoría de la endemoniada de Santiago, que es la teoría de la posesión demoníaca, fue superada por la ciencia, ¿no? O sea, las versiones más laicas, digamos, más seculares de la enfermedad mental dejaron lejos la superstición y el tema demoníaco, pero rápidamente después se instaló el intento de ser modernos en términos médicos, ¿no? El hospital psiquiátrico inauguró talleres, la ergoterapia, la idea de que la gente se iba a sanar con trabajo, ¿no? Ser trabajador. Entonces la locura se definía como aquel que no trabaja, ¿no? Aquel que es un peso para el Estado en ese sentido. Luego viene el psicoanálisis, que es muy interesante aparte también como un paradigma de la enfermedad mental, especialmente la infancia, la sexualidad. Y ahí tenemos estos dos libros que he podido escribir también sobre América Latina y Chile, que se llama Freud y los chilenos y Estimado Dr. Freud, donde Freud ya tiene algunas ideas de que algo está pasando en América Latina. Imagínense 10.000 kilómetros desde Viena, donde hay reportes, cada cierto rato le escriben brasileros, peruanos, chilenos, es como el chiste, ¿no? Había un chileno, un argentino y un peruano que se conectan con Freud para hablar con él y Freud no tiene ni más mínimo interés, digamos, de qué es lo que pasa allá con el inconsciente. Le sirve como un testimonio de la expansión mundial del psicoanálisis. Usted sabe que los psicoanalistas están en todas partes del mundo. Yo les quiero mostrar algunas cosas en ese sentido, pero la idea como más etnográfica, digamos, más como antropológica de lo que está pasando en América Latina, recién hoy día se está rescatando. Los logros mayores son que ahora, la próxima semana, o sea, este sábado, voy a viajar a Londres porque va a haber una exhibición en el Museo Freud que organizamos desde aquí, desde América Latina, que se llama Freud y América Latina. Y se va a durar desde enero hasta julio, donde rescatamos los historiadores que es Plotkin y quien habla, las distintas cartas, libros, objetos que Freud tenía en su casa en Londres. Ustedes saben que murió, si bien era de Viena, él murió en Londres, a propósito de fue un refugiado de la Segunda Guerra Mundial, perseguido por el nazismo, y Freud, bueno, dejó ahí sus pertenencias y hoy día vamos a organizar una exhibición donde se muestran las relaciones entre Freud y América Latina. Freud y América Latina. Bueno, la historia de la enfermedad mental se relaciona con la historia de profesiones, ya lo decía Diego, la historia de la ciencia, la historia de los saberes populares, digamos, también sobre la enfermedad mental, la cultura de masas o la cultura popular y la historia material. O sea, para los historiadores tenemos, pero para de todo, ¿no? Historia cultural, historia de la ciencia, historia de las ideas, ¿no? Hay un amplio abanico de problemas que son interesantes de poder aproximarse. Miren ustedes el Zoom, también lo conversamos hace un ratito, lo que nos dejó la pandemia es que el diván de Freud, miren este libro que se llama On the Couch, ¿no? La historia del clásico diván, que es como la iconografía del psicoanálisis, e inclusive gente como Pilar Sordo, ¿se acuerdan de Pilar Sordo? Que tenía un programa en la tele. Y Pilar Sordo ponía un diván y nunca fue psicoanalista, ¿no? Pero pone el diván ahí como una clave cultural para decir, esto es psicoterapia, ¿no? Esto es sí, digamos, ¿no? Y hace un rato atrás, hace antes de la pandemia, era un pecado mortal que a alguien se le ocurriera contar que hacía psicoterapia online o que había una especie de diván virtual donde la gente se podía acostar desde la cama y hacer que el psicoanalista ponga el teléfono atrás y como que estuviera atrás, digamos. Y con la pandemia aparece el Zoom y toda la gente se sube al carro de la atención virtual. Y hoy día estamos hablando de eso en términos de salud mental. Y ahí hay un meme muy interesante que es lo que sería un Zoom meeting en el siglo XIX, a propósito, ¿verdad?, de las sesiones de espiritismo. Hoy día la revista American Imago, la revista que fundó Freud en Estados Unidos, tiene un número especial que se llama Comics and Psychoanalysis, a propósito de la medicina narrativa. Y yo voy a aportar con un
paper sobre Condorito, ¿no? Ustedes saben que Condorito en muchos números es psicoanalista, paciente, aparece con los ojos de loco en el manicomio. Y en los relatos iconográficos de la revista, que tiene desde el año 49 hasta ahora, tiene bastantes cosas muy interesantes sobre salud mental. Primero que nada, los médicos dicen, bueno, vamos a la desmanicomialización, y Condorito es manicomio, ¿no? Total. Del siglo XIX, el manicomio Condorito. Luego aparece la salud mental como el ataque del loco, ¿no? Ha visto que muchas veces Condorito está conversando con alguien y termina loco, ¿no? Aparece una especie como de acceso de locura, ¿no? Un ataque de locura, repentino. Y luego aparece también lo caro de la terapia psicoanalítica. Entonces, aparece Condorito y dice, si quiere venir conmigo, tiene que venir 4 veces por semana. Pepe Cortisone aparece en un número donde él es psicoanalista. Dice, venga conmigo y entregarme su vida completa con lo que le voy a cobrar. Seguro que se mejora. Bueno, si estamos hablando de enfermedad mental, estamos hablando de un debate que se instaló en el siglo XX, que es tratamiento asilar versus tratamiento ambulatorio. Que haya gente que vaya a consultarle a alguien de manera ambulatoria una conquista más moderna. Antes era, si uno está loco, está encerrado y no había solución. Y el tema está en que la higiene mental aparece como una especie de psiquiatría para sanos, ¿no? O sea, gente que no está todavía bastante trastornada como para estar asilar, no es un caso grave en ese sentido, y la gente tiene que volver a trabajar e ir a consultar. Esa es la función del tratamiento ambulatorio. Y los médicos se empiezan a hacer grandes alianzas con el mundo de la pedagogía, con el mundo del trabajo, y en ese sentido en el mundo de la industria. Y aparece una especie de movimiento, los facultanos dirían de medicalización, yo podría decir de psicologización, otros autores han hablado de eso también, de las sociedades modernas. O sea, muchas categorías de lo psi empiezan a circular. Ustedes han visto, no sé si hay algún psicólogo, estudiante de psicología, que tenemos familiares, amigos, que hablan sobre histeria, neurosis, obsesión, y ellos nunca han estudiado psicología o nunca han ido a un psicólogo, nunca van a ir. O les pasa a mis estudiantes de psicología que hay una especie como de aura de santos que no pueden enojarse en las casas, digamos, se enojan y las mamás dicen, mira, el estudiante de psicología se está enojando, ¿verdad? Dice, mira, el psicólogo, dice, ¿no? Y que han atrapado una especie como de manto rápido, se anotan el domingo y el lunes, el otro, o sea, que se inscriben en la universidad y el siguiente domingo van a una fiesta y dicen, bueno, ¿y tú qué haces? No, yo estudio psicología. No me analicen, dice. ¿Han visto qué es? Y hace la gente así. No me analicen, como si uno tuviera poderes así como extraordinarios desde el domingo al otro domingo. ¿No? Y eso habla de representaciones sociales y de efectos simbólicos que son muy interesantes de pesquisar. Entonces aparecen, miren ustedes, distintas revistas de higiene mental que no solamente están dirigidas a médicos, no solamente a un público especializado, sino que es para la gente que tiene que educarse psicológicamente. Y ahí aparece la revista mexicana, peruana, en San Pablo y en Río de Janeiro. Lo mismo en Chile. Y en Chile hay una mutación, ya lo decía también Diego, lo decía de manera bastante más paralela. ¿Qué pasa con la filantropía versus el derecho social a la salud? Y en Chile está el debate entre la beneficencia pública y la asistencia social. Y eso es los años 30. ¿No? La beneficencia pública es que el grupo de gente buena que mira a los pobres desgraciados, donde hay que beneficiarlos con un lugar. Y pasa también que el Estado a mucha gente de grandes filántropos les entrega terrenos. Por ejemplo, en Santiago la Protectora de la Infancia y algunas instituciones se vieron beneficiadas por los terrenos que les cedió el Estado para poder también construir sus instituciones, por ejemplo, de asilo de niños. Y acá este debate es muy, muy valioso porque importan desde el extranjero los principios de la higiene mental. La higiene mental, ¿qué es lo que es este movimiento internacional? Que nace en Estados Unidos, especialmente con un ex paciente, que era un abogado que se llama Clifford Beers, que en Washington genera como el epicentro de la idea de prevenir en vez de curar la enfermedad mental. Ya no es solamente el encierro, sino que hay que prevenir que la gente no llegue al manicomio. Y por otra parte están los estudios desde Francia y Escocia también que influyen en América Latina, lo mismo que Freud desde Viena. Y se juntan estos dos movimientos. Y en Chile no hay revista de higiene mental, pero existe la revista de Servicio Social, ¿no? Y la revista de Servicio Social pone a médicos tan importantes como Hugo Lía Plaza, ¿verdad? Los médicos como Beca
y empiezan a comentar justamente lo que hay que hacer con los niños. Entonces imagínense cómo pasamos de adultos locos, enfermos mentales, a resemantizar el campo y empezar a hablar de niños, infancia, prevención. Y ahí está la idea de la higiene mental. Y uno puede decir, ¿Chile crece contigo? ¿Le suena? Así como, ¿qué conexión histórica hay entre los médicos de esta época y Chile crece contigo? Miren en España, la asistencia moderna, está la idea de la modernidad, ¿no? Ahí. La asistencia moderna permite recobrar el equilibrio mental y la aptitud para el trabajo. Eso en España. Y acá, defiéndese la locura. De ahí viene el título de mi presentación hoy día. Esto es en Perú. Perú fue un gran epicentro de la psiquiatría latinoamericana. Había un médico que era el súper médico que se llama Honorio Delgado. Y Honorio Delgado era amigo de Freud, a ese nivel. Se carteaban y todo, no así íntimo amigo con Honorio Delgado, pero sí tenía un contacto bastante estrecho. Y entonces aparece la idea de la cartilla higiénico-mental. Se dan cuenta que no es la idea de la gran revista, no es un journal, sino que aparece el volante que la gente tiene que saber. Y acá le dice, dentro ustedes, si lo leen dentro, esto está en internet, lo pueden encontrar, dice, padre, preocúpate con quién se va a casar tu hija. ¿No? Y tiene un discurso de género bastante interesante, ¿no? Porque se puede casar con un loco degenerado y salen los niños todos loquitos, digamos. ¿Sí? Entonces, aparece en ese sentido una tensión entre versiones deterministas y versiones ambientalistas, que le dan una esperanza a los estados para poder construir esa modernidad que tanto anhelan. Miren, en Chile le suena a Camilo Mori, a propósito del profesor que es artista, ¿no? Camilo Mori en los años 45 también se dedicó a hacer afiches a propósito de las campañas contra el alcoholismo, la gran locura alcohólica en Chile desde hace siglos, digamos, ¿no? Y aparece, piensa, la embriaguez te lleva a la degeneración de la raza. ¿Se acuerdan de esa gobernar y educar? Seguro, ¿no? Entonces uno podría decir gobernar y educar las pulsiones, porque aparece fuertemente la idea de la crianza. Y al mismo tiempo la raza chilena, desde Nicolás Palacios con ese discurso fascistoide, digamos, ¿no? A propósito de que somos godos y mapuche y la gran raza nuestra. Eso se repite, por ejemplo, en Argentina. En Argentina está la idea del inmigrante loco. O sea, si llega un italiano loco a Argentina, llega a contaminar también la sangre. Lo mismo pasó también en Brasil. Todas estas revistas tenían el capítulo de la migración. ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Y hoy día estamos muy lejos de eso? No. Hoy día si estuvieran vivos estos tipos, hablarían de los colombianos, venezolanos que están, según muchos, arrasando nuestro país. Y ahí justamente, miren atrás, tiene manicomio, miseria, invalidez. Entonces, si yo digo estigmatización de la enfermedad mental, se dan cuenta de que habla justamente de la construcción de otros peligrosos, ¿no? Y acá los vicios de las grandes capitales eran películas, ¿no? Que se rodaban en Santiago y ahí se podía ver el demonio así como seduce justamente con todos los vicios. Hay un texto de Nick Crossley bien interesante, que es este Transforming the Mental Health Field, donde habla justamente que la enfermedad mental tiene un lado legal, ¿no? Imagínense lo que eran las internaciones forzadas y no era un secuestro, entonces tenía que haber reformas de internación obligatoria, para que la gente pueda ir al manicomio sin que lo acusaran al médico que se lo estaba secuestrando. Digamos. En el campo médico, la psiquiatría, el único médico que puede con coacción obligar a su paciente a ir donde no quiere, ¿no? Imagínense un dermatólogo ingresando a alguien a algún lugar, no se puede. El psiquiatra sí tiene esa virtud, ¿no? Y por otro lado está el campo de los medios de comunicación, ya lo decía también Diego, ¿qué pasa con las construcciones sociales a lo Condorito, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo el campo psiquiátrico y el campo parlamentario. Y ahí estamos en ese debate que llevamos 100 y tantos años en este país sin ninguna resolución. Hace poco se busca esta idea de la ley de salud mental, ¿no? En Chile, tratando de garantizar, del año 21, tratando de garantizar prestaciones, servicios, prácticas, ¿verdad? Prevención, curación. Y miren ustedes, en el año 54 en Chile existía la ley de estados sociales, ley de estados antisociales. ¿Ustedes conocen esa ley? ¿La conocían? Interesantísima, del 54. Gabriel González Videla, a propósito de la ley maldita, después empiezan a decir, bueno, hay gente que hay que descubrir, ya no quién es loco, sino quién se puede volver loco, quién potencialmente puede ser loco.
¿Quién es el peligroso social? Y acá se empiezan a sancionar ser vagabundo, ser homosexual, ser toxicómano, ser loco, ¿no? Y aparece en estas leyes, ustedes la van a buscar, el catálogo de los otros peligrosos de América Latina, en este caso de Chile. Y ahí tenemos los textos justamente del Cuerpo como máquina de Nicolás Fuster, yo creo que lo conocen, y los procesos que los antropólogos como Nicolás Biot investigan. ¿Qué pasa con la psicologización de las sociedades donde empiezan a decir, bueno, esta persona viene con una sentencia degenerada, por lo tanto se va a volver loco y nos va a matar a todos? ¿No? Hay un demonio interior, es la idea del demonio interior que hay que descubrir. Entonces la psiquiatría avanza un paso más, ya no es curar, sino que es controlar y prevenir también biológicamente. Miren esta frase a propósito de lo que hablaban de los trabajadores, la visión de los trabajadores. Este es de Lucas Sierra, ¿no? Un cirujano bastante connotado en Chile. Debemos hacer con nuestros subhombres, ya la palabra subhombre es muy terrible, exactamente lo mismo que hace el hacendado con sus animales de trabajo. Esto es mantenerlos aptos para el trabajo, lo mismo que se hizo durante la guerra, y es muy luego después enseñarles a que ellos mismos aprendan a conservarse aptos para el trabajo. O sea, la alianza entre medicina, trabajo y discursos como de animalidad, ¿no? Aparece la idea de la epidemia de locura, así como el COVID-19, pero de locura. La percepción del descontrol, la gente se está volviendo muy loca. Y aparecen los boletines médicos también, ¿no? No hay epidemia más grave que la miseria, ella aumenta la inmoralidad. Recuerden que cuando se habla de trastornos morales, se están hablando no solamente de inmoralidad en términos como éticos, sino también se habla de mental, ¿no? Trastorno, el tratamiento moral es un tratamiento mental. Y los discursos de la felicidad. Y miren esto, hay una alianza muy rápida, y este es un periodista, escritor, connotado hombre como Edward Bello, dice: la educación de la psicología popular contiene los elementos de la salud, de la felicidad y de los éxitos futuros. En nuestra tierra estamos necesitados de esta clase de estudios a causa de una visible depresión del carácter nacional, cuyo origen reside en las condiciones de la raza, de la vida y en primer lugar en la falta de maestros del optimismo interno y profundo. Acá están el germen de la raza es la mala, ¿o no? Y se repite eso. Hasta el día de hoy, no, ¿qué pasa? La raza es la mala. Y está la clave del individualismo. Ya no es el problema que es colectivo, sino que hay que ser optimista. ¿Y eso cómo se llama? Resiliencia se llama hoy día. Hoy día hay dos cosas, hay que ser empresario de uno mismo, eso se llama ser emprendedor, y por otro lado hay que ser resiliente. Acá no se habla ni de condiciones estructurales, no tiene nada que ver con el ambiente, acá uno tiene que ser optimista para poder vivir. Y hombre sano y cuerpo sano, ya lo decía don Pedro, que justamente dice que un Estado tiene que responder al esfuerzo de tener a la gente sana tanto física como mentalmente. El insano, ¿qué hace? Ya eso los comentaba. El insano es aquella persona que no produce. Y eso lo dice Germán Greve, un médico re importante que trajo el psicoanálisis a Chile, pero que decía precisamente que lo que hay que hacer es reconstruir en la medida de lo posible entidades económicas, adaptándolos a la realidad. Entidades económicas quiere decir personas. Personas como entidades económicas que producen. Y miren, Hermes Ahumada, este texto yo lo desconocía, que es el Plan Nacional de Defensa de la Salud. Hermes era abogado y al mismo tiempo era psiquiatra. Y produce este texto justamente como el Gran Plan Nacional de Salud de los años 50 y que quedó en el olvido. Todos decimos que, bueno, va a venir Cristóbal Ramírez a hablar de la locura del manicomio, que estamos trabajando, estoy acompañándolo en su tesis doctoral, pero fíjense ustedes que en el año 50 la Cámara de Diputados genera una comisión especial para ver las condiciones de la gente en el manicomio. 1950. ¿Y qué creen ustedes que encontró? Hacinamiento, ¿verdad? Abuso, drogadicción, y decía condiciones como animales, la gente viviendo. Entonces estamos hablando 100 años después de la fundación del hospital. Entonces el hospital cambia de nombre. Usted ha visto que el Horvitz cambió de nombre. O sea, Casa de Orate, después se llamó Manicomio Nacional, después se llamó Instituto Psiquiátrico y después se llama Hospital José Horvitz. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué? ¿No? Y ahí está esta discusión a lo Kraepelin de que el buen hospital mental tiene que curar, enseñar e investigar. Y está todo ese intento sobre la modernidad. En algún minuto se inaugura, por ejemplo, una sección de rayos X en el siglo XIX,
pero al poco andar el director manda cartas de que no tienen plata porque la ampolleta se quemó, digamos, ¿verdad? O tienen al mismo tiempo talleres de ergoterapia y al mismo tiempo tienen exámenes de revisión de cadáveres para ver en el cerebro finalmente cuál era la zona dañada que los pacientes tenían. Había una morgue en el hospital psiquiátrico. Entonces todo esto nos pone en tensión justamente con la periferia, la discusión centro-periferia, ¿no? Cómo circulan las categorías mentales, cómo circulan y cómo se reciben los diagnósticos. Y acá tenemos un debate que varios investigadores han hecho a propósito de investigaciones transculturales. Hoy día se está hablando harto a propósito de este campo de que es necesario hacer investigaciones comparativas, ¿no? Ya no solamente casos nacionales, sino también comparativas. Y en una de esas, miren, un médico de Ecuador, en Chile, en un gran congreso del 37, decía clasificación de las enfermedades mentales y su posibilidad de uniformarlas en Sudamérica. Porque cuando venían los congresos había una especie de efecto Babel, ¿no? Todos hablaban de cosas supuestamente unificadas, pero hablaban de cosas diferentes. Entonces, se empiezan a generar cátedras de psiquiatría, cátedras de neurología, y hay una separación muy importante en los años 20 entre ser neurólogo y ser psiquiatra, ¿no? Y el ejemplo de eso es el profesor Oscar Fontecilla, voy a hablar de él al final, ¿no? Que ha sido, yo creo, el caso de un psiquiatra muerto por su paciente en su consulta, ¿no? Que era el gran prócer de la psiquiatría nacional, que después del Congreso del 37 que les hablé, jornadas panamericanas de psiquiatría, él al mes un paciente lo acribilló en su consulta. Aparece la idea entonces de una complejidad histórica que es necesaria de ir estimulando, porque no me digan, yo estoy aquí en Concepción con ustedes, pero Concepción no es Santiago, entonces si hablo de esto, hablo de historias de Santiago, no estoy hablando necesariamente de historia de lo que pasa en las regiones del país. Entonces, esta idea de que somos periferia, claro, somos periferia de Estados Unidos y de Europa, pero también las periferias tienen sus propias periferias, ¿o no? Entonces, toda esa idea en términos historiográficos es muy interesante de pensar. Vamos con lo transnacional, ¿no? Una cosa es transcultural y transnacional. El diván de Freud, ¿no? Año 38, Viena. Vienen los nazis y dicen, señor, lo invitamos a que se retire. Luego de eso, se va a Londres y se reproduce el mismo esquema, ¿no? La casa que es el Museo Freud, que hay peregrinaje, van psicoanalistas a mirar el diván y uno llora cuando está ahí, ¿no? Llega y es así, ¿verdad? Tanto así que hoy día en la exhibición puso el museo la posibilidad de poner un diván 2.0, entonces va la gente y se puede acostar finalmente, ¿no? Tener esa experiencia. Y miren esto, la India, en Calcuta. En el hospital Lumbini Park también quieren hacer psicoanálisis y lo hacen al estilo de la India, entonces en vez de diván tienen una silla de playa. Y el psicoanalista está allá atrás. Entonces se dan cuenta cómo empiezan a viajar por el mundo paradigmas psicoterapéuticos, ¿no? Regímenes psicoterapéuticos. Chile, 1925. Esta era la consulta del doctor Fernando Allende Navarro, que se formó en Suiza con Rochar. ¿Se acuerdan Rochar, el de las manchas? ¿No? Y ahí tenemos una consulta vacía. ¿Y por qué alguien le va a sacar foto a una consulta vacía? ¿No? Curioso. ¿Y por qué le saca la foto de la consulta vacía? Porque ¿qué tiene ahí? El diván, para decir, yo soy psicoanalista, ¿no? Pasó lo mismo con los que recibieron cartas de Freud. Imagínense, en esa época muchos latinoamericanos recibieron cartas y las publicaban y las republicaban. Era como el papelito Piñera, así, lo abanicaban para decir, yo soy amigo de Segismundo, digamos, ¿no? Acá estoy. Era una autorización social, nada de entrenamiento en sociedades, no, era justamente un testimonio íntimo. ¿Qué posibilita la transnacionalidad y transculturalidad justamente de esta génesis de culturas terapéuticas? Y ahí tenemos precisamente este viaje donde ideas krapelianas, de Bloiler, Jaspers, DCM, conquistan el mundo, ¿no? Circulan y van tomando personas, digamos, adherentes y se establecen regímenes que es posible pesquisar. Cristóbal Ramírez lo va a decir más tarde, pero este es un árbol que se ve pésimo, digamos, pero tiene que ver cómo en la Casa de Orate empezaron a evolucionar los trastornos mentales, el uso de los diagnósticos. Y ahí tenemos las demencias primero, y entonces después psicosis infecciosa, psicosis maníaco-depresiva, ¿verdad? Orgánica, involuciones tóxicas y así.
Entonces todo eso empieza justamente con esta red de circulación de saberes, pero eso es la ciencia. Y hoy día se está preocupando muchos otros colegas de rescatar, por ejemplo, las cartas de pacientes internados. Entonces esa es la pata antropológica e histórica, de historia cultural. Pero las culturas terapéuticas cambian. Y hoy día les quiero decir que en América Latina, colegas como el mismo Plotkin, con quien vamos a Londres, y otros más, están descubriendo que en países tan psicoanalíticos como Argentina y Brasil, ya hay una mixtura de la cultura terapéutica. Dios está ganando de nuevo. La gente dice, no, ¿qué voy a andar a hacer psicoterapia? Dijo, yo no prefiero ir a la iglesia o al candomblé, y hay mixturas también de terapia, pero justamente la vía más corta, más efectiva para muchas personas, no se compara con el largo trayecto de conocerse a uno mismo y de ir a hacer un proceso de introspección, caro, difícil, digamos, ¿no? Entonces hoy día está esa idea de que cuando uno que es psicoanalista o psicólogo y va a Buenos Aires, no sé si han tenido la oportunidad, y uno dice, bueno, psicoanálisis, sabe, hasta el taxista te interpreta un sueño, ¿verdad? Dice, tráeme un libro, ¿dónde hay en Buenos Aires? Tráeme un libro, dice, ¿no? Porque allá hay una producción, una sobreproducción del campo psicológico bastante notable. Los psicólogos nacen en Chile en el año 50, ¿no? La Escuela de Psicología se funda en el 47 en la Universidad de Chile. Entonces les quiero mostrar algo así rapidito sobre el papel de los psicólogos. Hoy día los psicólogos hacemos terapia, pero en esa época éramos los asistentes del psiquiatra. Entonces dice acá justamente, hoy hay una nueva carrera profesional en Chile, la del psicólogo. Acaban de titularse los primeros 6 en la Chile en el año 47. Y con esto quiero hablar de las jornadas de verano que decía Diego. Ustedes saben que las jornadas en Santiago las estimulaba Amanda Labarca. Y la Escuela de Psicología nació del Instituto Pedagógico. Y ahí está la alianza que yo les decía entre pedagogía, infancia, psicología. ¿Y cómo lo podemos ver acá? Miren esto, son los primeros, y ahí están las primeras psicólogas, digamos, qué sé yo, y había una que era la esposa del psiquiatra, digamos, ¿no? Entonces, también accede a esta idea de los roles de género, el marido era psiquiatra, la esposa era la psicóloga. Y miren estos campos de acción, bueno, se habla de la psicometría especialmente, y ahí tenemos la fotografía de un paciente. Cuando en Chile se inauguran los tribunales especiales de menores, no sé si ustedes conocen eso, a finales de los años 20, es decir, los niños que delinquían debían ir a un tribunal especial, no al tribunal del crimen, y el tribunal del especial de menores tenía que tener un juez de menores. Y el primero en Chile el primer juez de menores se llama Samuel Gajardo Contreras, que era un masón, ¿no? Y él dice, acá los niños hay que escucharlos, hay que generar psicoanálisis, y se habla de una especie como de equipo multidisciplinario. Entonces está el juez, que debe investigar las causas inconscientes del crimen, está el psicólogo, que tiene que medir el CI especialmente, está el orientador vocacional, porque la gente tiene que trabajar según su CI. Para que la gente esté contenta, mejor no pedirle mucho ni pedirle menos. Y aparece la psicometría. Aparece la visitadora social. Lean el libro de María Angélica Illanes, ¿no? Que dice que si es mujer hay que mandarla a conquistar la familia popular. Y ahí está la asistente social. Y ahí aparecen, y el profesor, ¿no? Entonces ahí tenemos todo el equipo del programa PIE, del día de hoy, ¿no? Está todo eso ahí. Y miren esto, los archivos del Instituto de Psicología, que se publicaron en el año 44, tienen, miren, promover la investigación psicológica, estudiar capacidades y carácter en general, todo el problema del orden psicológico y psicopatológico, desarrollar aplicaciones de la psicología a problemas pedagógicos, sociales y jurídicos, y médicos. ¿Se dan cuenta? Ahí está la alianza psicosocial. Si hay problemas educacionales, hay problemas legales, ¿verdad? Cuando hay crimen, hay psicometría, es lo que trabajamos hoy, digamos. Características psicosociales del niño chileno abandonado y delincuente. El niño delincuente, ¿no? Así se... ¿Y eso ha cambiado? Uno puede decir, no, hoy día la gente puede ser tan lombrosiana como era antes. Una época yo trabajé en un programa que buscaba que los niños y niñas de sectores populares no dejaran el colegio. Y los profesores me decían, no, da lo mismo lo que uno haga, si son así, nacen así. Y ese profesor no leía al lombroso, pero era lombrosiano igual. Entonces, ¿uno puede ser lombrosiano sin ser lombrosiano? Puede ser lombrosiano igual. Más vale prevenir que curar y reeducar que reprimir. Y ahí está justamente lo que hacía Abelardo Iturriaga, que estaba acá más atrás, ¿no? Y esto lo comenta Adriana Caulino de la UDP.
Ya voy terminando. Aparece, por lo tanto, la idea de prevenir la delincuencia, de prevenir los problemas que se van a desarrollar, los retrasados mentales que decían estos médicos, había que medirlos rápidamente, y si son oligofrénicos, es decir, que no tienen vuelta, hay que encerrarlos porque se van a convertir en delincuentes. Y empieza a haber esa alianza médico-jurídica que hoy día se llama criminología. Tenemos la tesis de Allende, tan vapuleada por Víctor Farías, ¿no?, que es justamente la realidad médico-social y higiene mental y delincuencia, donde justamente dice Allende, es así como después del largo calvario nació la higiene mental que analiza y estudia estos problemas desde un punto de vista médico-social. Se dan cuenta que es un cambio paradigmático. Y miren esto, llegan a ser inocentes muchos médicos. Dicen Juan Marín, que era un escritor de Talca, no sé si lo escucharon alguna vez, El Egipto de los faraones y La India Eterna, grandes libros de Marín, que intentó traer a Freud a Chile y darle asilo político, ¿no? O sea, hubo un intento, en serio, de traer a Freud. ¿Se imaginan si hubiera estado Freud acá? ¿Cómo estaríamos nosotros? Sería Buenos Aires esto, ¿verdad? Y el viejo, por supuesto, que no tuvo ni idea y se fue a Londres, pues, entre cambiar Londres y Santiago. Dice, el demente precoz, el esquizofrénico y el paranoico tienen una posibilidad de ser curados sin duchas frías, látigo y celda solitaria a perpetuidad. Dice, especialmente la higiene mental, ahijada del psicoanálisis, permite imaginar una humanidad sin locos ni neuróticos. Ahí está el horizonte donde hay que ir. Samuel Gajardo, el juez de menores que yo les hablé, y aparece la idea del ambiente. Se dan cuenta que ahí hay un cambio de nuevo. Ya no es solamente el estigma de naciste hijo de, sino que ya empieza después la crianza, el ambiente, la posibilidad de cambiar. Ya les hablé de María Angélica Illanes como la visitadora social, como nuevos agentes de salud mental. Y la modernización tiene sus problemas, ¿no? En Chile, imagínense lo que era una ciudad colonial en Santiago y de repente aparece esto con ruidos, luces y aparece la neurastenia como problema. ¿Cachai la neurastenia? El cansancio. O sea, la gente empieza como a estar cansada, agotada por los ritmos temporales, las exigencias laborales, y hay que evitar esa neurastenia. Hoy día tomamos energéticas, ¿o no? Ahí tenemos un kit neurasténico. Y aparece otro peligro social, el masturbador. Por lo tanto, se empieza a hablar de prevención de la educación sexual, desde embarazo no deseado hasta, si me permiten, el masturbador, el que se le va la energía por las manos, ¿no? Y después los conservadores dicen el pecador. Y el relato, si ustedes leen ese librito de Coates, dice justamente aquel sujeto blanco, pálido, ¿verdad?, que se nota, que se masturba. Así, ¿no? Entonces empiezan esa fotografía social. Ya voy terminando. La ley de estados antisociales que le hablé del 54 se inspiró, a mí se me cayó el pelo, con la ley de vagos y maleantes de la República Española, del año 33, ¿verdad? Entonces los republicanos también tenían sus otros peligrosos, ¿no? Y precisamente el anarquismo es uno de los más combatidos. Y lo quiero decir rápidamente, en una ficha criminológica en Santiago pudimos ver cómo muchos anarquistas eran rápidamente detenidos y enviados a antropometría, ¿no?, para ver si tenían las medidas antropométricas del Lombroso y eran unos delincuentes degenerados. Y en ese sentido, el libro de Ramon Craig, que se llama Santiago Subversivo, justamente confirma eso. En muchos casos, el manicomio era usado como un centro de reclusión de anarquistas, ¿no? Y ahí hay una ficha donde dice, por desórdenes públicos, alguien que manifestaba alguna protesta en la calle era tomado y debe ser enviado al gabinete antropométrico. Esto lo pude publicar en un artículo que se llama De higiene mental, solidaridad y resistencia obrera al uso hegemónico de la psicología. O sea, aparece justamente una psicología desde arriba que controla, vigila el proyecto del Estado y por abajo una capa de solidaridad social que quiere resistirse, y las mujeres obreras dicen, no crean que nosotros tenemos el cerebro más chico como dicen los médicos, ¿no? No somos inferiores. Acá está el asesinato de Fontecilla. Este médico acribillado en su consultorio, bueno, tiene tratamiento de mártir a los días posteriores. El asesino Carlos Rebolledo es recluido, evidentemente, era un paciente de él. Fontecilla estaba viendo unas radiografías a contraluz, digamos, y el paciente llevaba una pistola que quería usar contra sí mismo en la mañana, pero Fontecilla se puso a hablar por teléfono mientras veía las radiografías, le dio la espalda, él se sintió ofendido,
sacó la pistola y lo mató. ¿No? ¿Y qué pasó posteriormente? Justamente, Rebolledo fue recluido al psiquiátrico, se dice, yo no he llegado a la fuente, pero se dice que después fue enviado a Temuco con su familia y ahí también mató al padre. Volvió a Santiago y está en una fosa común y no hay paradero de su tumba. Fontecilla, sabemos dónde encontrarlo. Pero miren esto, Luis Custodio Muñoz tiene un textito del año 47, muy breve, que se llama Problemas urgentes de la asistencia psiquiátrica en Chile. Si quieren le cambian el año y que el título sigue sirviendo, ¿no? Año 47, 98, 78, hagan lo que quieran, digamos, sigue sirviendo. Y acá por otra parte dice, a mis enfermitos del manicomio, en especial los más abandonados que vegetan y mueren en los departamentos de crónicos. O sea, hay muchos pacientes, yo hago el contraste entre Fontecilla, ¿no? Fontecilla tiene registro histórico, fue matado por un paciente, pero ¿cuántos pacientes han muerto en el anonimato más terrible, en los hospitales psiquiátricos, y no hay ninguna lápida con nombres en ningún sitio? Eso, muchas gracias.